¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a esta ya, la 8ª edición de nuestro programa Patio de los Naranjos. Algo se cayó. En una semana muy polémica, en una semana cargada las declaraciones. Bueno, la política está al rojo vivo, quedan muy pocos días además para las elecciones definitivas, ya esta es la segunda vuelta. Efectivamente queda una semana para que vayamos a votar. Así es que se abre de inmediato nuestro panel. Estamos con Pato Fernández. Pato. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hernán Larraín con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Alberto Mayol pasando la lista también. Noches, Sole. Buenas noches. Cheche García con nosotros. ¿Cómo Cheche, estamos? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Han tenido buena semana? ¿Sí? Bien. Sí, pero esta es la mejor parte de la semana, ¿no? Lejos. Y la que se viene. La que se Y viene. la levantamos mañana en la mañana. Eso también es... Buenos días. Eso es difícil. Pero saludamos entonces a nuestro invitado, Manuel José Osandón. Algunos dicen José Manuel Osandón, pero es Manuel José Osandón, el senador electo por Santiago Oriente. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy contento de estar con estos 4 malvados. ¿Sí? 4 malvados. No, eso es lo que ¿Tiene cara de mostraste malo? ahí, pues recién Sí, se busca. Sí, prácticamente. Aunque Mayor era el con peor pinta, pero bueno. Volviendo fuego. Vamos a resolver ese conflicto más adelante. Pero antes una nota Ya. suya, con sus declaraciones, sus polémicas. A ver, Ay, veamos, ay, ay. veamos. Paciencia. Ganó en Santiago Poniente. Me encantaría ser presidente, a cualquier político le gustaría, pero primero hay que ser senador, pues. Se fue de vacaciones Si alguien está, no está, son anécdotas. y volvió para desatar una nueva controversia, refrendar los dichos del presidente Piñera en el Patio de los Naranjos sobre las responsabilidades ante una eventual derrota presidencial. Hay algunos que amenazan con la noche de los cuchillos largos y yo digo, cuidado. ¿Es evitable la noche de los cuchillos largos, presidente? Por supuesto que sí, pero yo veo algunos que los están acelerando. Pero cuando salen declaraciones que van a haber noche de cuchillos largos y todo, empiezo a tener miedo que pueda existir una estrategia de echarle la culpa a alguien. Los primeros que tienen que dar explicaciones son el presidente, sus ministros y la gente, y nosotros también. La polémica creció como bola de nieve. Su decisión de participar en la campaña de Evelyn Matei con la condición de no atacar a Bachelet no hizo más que agitar los ánimos en la alianza. Resultado, tarjeta roja desde La Moneda. Y así como algunos han señalado que no les gusta que critiquen a la candidata de la izquierda, a mí no me gusta que critiquen al presidente Piñera sin fundamento. Él predique con el ejemplo y no ataque constantemente al presidente Piñera, que además es nuestro presidente. Es que yo no voy a juzgar a Manuel José Osandón porque no me corresponde. El llamado disco lo reconoció terreno en el Congreso tras un almuerzo con la nueva bancada de Renovación Nacional y un frío saludo con algunos de sus pares acompañó a la candidata Matei en terreno conocido, Puente Alto. Codina no mandaba a joñarme. De verdad, Cote, gracias. Estoy muy contenta. Y te felicito además por tu elección. Mientras en el comando de Matei cruzan los dedos para que no siga revolviendo las aguas en la alianza, en la nueva mayoría ven con suspicacia sus guiños hacia Michelle Bachelet. La prueba de fuego, dicen, la tendrá en el Congreso. Tratar de cruzar votos con Michelle Bachelet, eso fue una estrategia. Vamos a ver si él está a favor de los cambios o está por evitar los cambios. Eso está por verse. Se ríe ahí reaccionando a cada una de sus declaraciones. No, pero... reacciono a mi amigo Carlos Montes, que criticó, pero como animal, el binominal y ahora asumió con el binominal. Entonces, Ya, pero no entremos a pelear todavía con No, Carlos yo no estoy Montes. peleando, pero porque él siempre trata de decir que mi discurso, entre comillas, es falso y que yo no voy a estar dispuesto a apoyar los cambios. ¿Y está dispuesto a apoyar los cambios? A los cambios que sean buenos para Chile, por supuesto. Lo que pasa es que él plantea, por ejemplo, que Chile necesita cambios constitucionales, yo creo también. Pero no destruir la casa, yo creo que la casa hay que mejorarla. ¿Pero el binominal? Por supuesto, de todas maneras. O acuérdate que yo en un programa de televisión y está grabado dije que si salía por el binominal yo no asumía como senador. Lo dije antes de la elección. Ya, y eso era una promesa también. Ha dicho otras cosas. Hace pocas horas. No, hace pocas horas. ¿Qué cosas dije? A ver. Si impera la lógica, Michelle Bachelet ganará. Ya. Lo dijo esta mañana, hace 13 horas. ¿Quiere mantener esos dichos? ¿Alguien ¿Quiere tiene alguna retrucarlo? No, lo que yo dije, cuando eso fue por la base que me preguntaron si podía ganar Evelyn Matei, dije que sí, podía. Ya, se lo pregunto yo, ¿quién va a ganar el domingo? No tengo idea. Si se da la lógica hoy día, va a ganar y fácil la expresidenta Bachelet. Pero acuérdense, para el maracanazo del año 50, ¿no es cierto? Brasil tenía todo para celebrar y Uruguay ganó 2-1. Hay que jugar el partido y este partido no está perdido. Pero digamos, la firme hacia la gente. Ya, pero estas declaraciones ayudan o no ayudan. Aportan poco.
¿Por qué aportan poco por decir la se verdad? está estableciendo una realidad frente a unas elecciones que están muy prontas. De hecho, en general, la Alianza son bastante cuidadosos a la hora de examinar el panorama que se viene aquí al domingo. ¿Sabes lo que pasa? Es que en política la gente está un poco aburrida. Los de afuera, digamos, a saber que siempre la gente está diciendo alguna cosa fabricada o falsa. El mismo presidente, cuando habló de la noche de los cuchillos largos, estaba reconociendo que iba a perder Matei. Si no pierde, no hay cuchillos largos, por lo tanto, seamos objetivos. El día de mi elección, el senador Novoa dio una declaración de prensa diciendo que el triunfo de Goldberg estaba asegurado. No sé qué pruebas tenía. O sea, en el fondo, normalmente en política, y es lo que nos tiene desprestigiado, tratamos de decir una cosa que se dice políticamente correcto, que en resumen y en el diccionario chileno es mentira. Ya, pero sin ser políticamente correcto entonces, ¿gana o pierde? Porque usted mismo me pone en ese escenario y me dice que algunos utilizan más sutilezas que otros. A ver, el partido hay que jugarlo. Ya. Claramente es Brasil contra Chile. Si ¿para qué vamos a estar mintiendo? Miren las encuestas, además tenemos una encuesta presencial que se hizo el 17 de noviembre, que ganó lejos, entonces, perdón, seamos objetivos. ¿Y los números internos no son mejores, Manuel José? No los conozco. Yo no estoy en el comando. ¿No tiene acceso a toda la información del comando? No, porque yo no estoy en el comando. Si yo lo que hice fue lo siguiente, y aprovecho de aclarar dos temas que son re importantes. Uno es que yo tuve una campaña durísima, ¿ya? Durísima, que era David contra Goliat. Yo tenía al presidente de la República, al gobierno, a los empresarios, a la UDI en contra, 3 precandidatos, un candidato, el mejor evaluado de la derecha chilena según la CEP, Gloren Goldberg, y me decían, oye, tú no salías a hacer campaña por Matei. ¿A dónde? Si yo me estaba defendiendo yo mismo. Después terminé reventado, tenía un compromiso con una señora que está sentada por ahí. Que se llama Paula y con la cual está casado. Y que es una santa, ya. Y resulta que el compromiso con ella, más un doctor que me dijo, usted pare, compadre, por lo menos 5 días, porque está reventado. Eso hice y dije que volvía y planteaba, ¿no es cierto?, si estaba bien apoyar a Matei. Y yo lo que planteé fue, más que poner condiciones, dije, en los temas que me interesan. Creo que esta estrategia del miedo, que es casi como la del sí y el no, porque además dicen siempre la nueva mayoría y el Partido Comunista, es como que, y el demonio, ¿no es cierto? Y por otro lado, en el fondo, esto de golpear a Bachelet por cualquier cosa. Y yo creo que las campañas se ganan con esperanza. Creo que este gobierno es mucho mejor que el que tuvo la expresidenta Bachelet. Por tanto, hay mucho que mostrar. Otra cosa que el gobierno no haya sido capaz. Pero esta campaña podría dar esperanza. Entonces dije, hablemos de los temas que a mí me interesan en esta campaña, que nos diferencian de las posiciones ambiguas que tiene la nueva mayoría, como la defensa de la familia, la defensa de la vida, etc. Y por eso me metí. Ya, pero este es el periplo, entonces este es el viaje. Caballeros. Sí, yo creo, aprovechando la respuesta que le hizo a Monte, hay un tema que es bien interesante. Usted, durante el año 2011, fue enfático en señalar, fue el único político de derecha que lo dijo, de hecho, que estaba a favor de la educación gratuita. Y sigo. Bueno, ahora viene la posibilidad de votar a favor de la educación gratuita, lo que lo pondría... Si gana Bachelet. A distancia... Si gana Bachelet, perdona, disculpa. Asumiendo que gana Bachelet, como usted mismo lo asumió el presidente. Efectivamente, la pregunta es... Yo no he asumido, lo supongo. Bueno, yo también lo supongo. Sí. El punto es, ¿usted entonces va a votar a favor de un proyecto de educación gratuita? Es la típica pregunta de este porte, que uno tiene que ser mucho más concreto. Primero, yo siempre he dicho que la educación gratuita universal es un sueño y ojalá fuera. ¿Ok? Eso es lo que creo. O sea, no. Espera, sí. Pero lo que pasa es que lo primero que hay que hacer es mejorar la educación gratuita de básica y media de los colegios públicos, que ya es gratuita, pero es de pésima calidad. Si nosotros mejoráramos eso, partiéramos hacia arriba... Los puntajes de los municipales a igual nivel socioeconómico son iguales que los particulares subvencionados, idénticos. Sí, por eso mismo. Idénticos. No es tan malo. A ver, son idénticos. Son pésimos. Los dos son malos. Ah, bueno. Bueno, es que ese es el tema. Mira, cuando lucho con el 1,8%... El problema entonces es el país, no el colegio. A ver. Es la estructura. Pero, a ver, déjame hablar. Eso es. O sea, la verdadera injusticia que tiene Chile es que el 1,8% de los alumnos que dan la PSU en los colegios públicos saca 700 puntos y una mitad son del Instituto Nacional. O sea, nuestros jóvenes más modestos no tienen ninguna herramienta para salir arriba. Entonces, partamos por eso. Si a mí me demuestran en un proyecto que la educación universal es posible para todos, porque lo que he visto con preocupación es que se habla solo del financiamiento. Y para mí es mucho más grave que la calidad. Si los colegios públicos, gratuitos, ejemplo, el Liceo de San Miguel es de buenísima calidad, o los particulares ciudadanos se ponen a nivel,
o se quedan sin. Se acaba el famoso copago, se acaba todo. ¿Para qué vas a pagar si tiene un colegio de calidad? Si el problema es el siguiente, que nuestros jóvenes, nuestros niños, tienen una educación de pésima calidad y siempre nos comparamos... Usted está diciendo que hay que elegir entre los niños y los jóvenes. Entre los dos, básica y media, preescolar, básica y media. Para entrar, mira, no, y después también, porque hay que elegir. Por supuesto, pero ¿sabéis lo que pasa? El problema hoy día, ¿no? Es que nos hemos llenado de universidades chantas que preparan carreras para compadres que no tienen base para entrar a la universidad. Pero usted la cerraría, por ejemplo. Ya es de una posición de... No, a ver, lo que pasa es que yo creo que lo primero que hay que hacer es no engañar a la gente. Porque aquí se habla, se enreda el lucro, un montón de cosas. Yo quiero decirle lo siguiente, la educación no es la venta de calcetines. Cuando tú jugáis y tú vendís calcetines salen malos, los botáis y los cambiáis. Pero cuando tú has hecho que una familia que no tuvo acceso a la educación y que un hijo se mete, son los sueños, son la esperanza, los ahorros de vidas. Y a eso tenemos miles de ejemplos de gente que le han tomado el pelo. ¿Por qué? Porque los tipos entran a estudiar una carrera como derecho y han sacado 400 puntos en la PSU. ¿Por qué no cerrarla entonces? A ver, es que lo que pasa es que tú me estás diciendo... A lo mejor habrá que cerrarla, pero el problema no es, la solución no es esa. La solución es de que los alumnos de los sectores vulnerables y gratuitos tengan las mismas herramientas que el Colegio Tabancura y el Verbo Dino. Y cuando eso pase, se acaba el problema. Súper simple. ¿Sí? Michelle Bachelet, si llega a ser presidenta, va a presentar un proyecto con educación gratuita que incluye al 10% más rico. ¿Usted va a votar a favor o en contra de ese proyecto? Si ese proyecto tiene lógica, no voy a estar en contra o el 10% más rico, me da lo mismo. ¿Por qué no? Porque hay prioridades, porque hay campamentos. Usted conoce en Puente Alto, hay prioridades, hay que elegir. Pero eso es, me está diciendo, es un ejemplo... Súper simple. No es nada de simple. Pero es posible. Sí, pero entonces no hagamos nada porque tenemos que... O sea, una de las cosas que yo creo que tiene que hacer un gobierno, que no lo hemos hecho nunca, es priorizar. Yo creo que hay que ver, es igual que en la casa, cuánta plata tienes y qué podemos hacer bien. Si nosotros seguimos hablando de injusticia, seguimos hablando de diferencias como existe hoy día, que ojo, tenemos una gracia y una oportunidad para Chile tremenda, y esa es la esperanza que tengo, es que no tenemos piso político, la Concertación no fue capaz de cambiar eso en 20 años y nosotros tampoco. Entonces el diagnóstico estamos todos claros, pero ya no nos podemos tirar mierda entre nosotros. Entonces yo digo lo siguiente, si no hay plata para todos, prioricemos, ¿qué es lo más importante? Para mí, a su juicio, sí. A mi juicio, la educación. Y si no alcanza para todas, partamos por la pública, preescolar, incluyendo la educación superior para el 10% más rico antes que para proyectos sociales. Me da lo mismo porque además eso no es así. Pero eso es algo eso que no es así. En lo que no está de acuerdo Evelyn Matei. Evelyn Matei dice no vamos a pagar la educación de aquellos que pueden cancelar su educación. A ver, lo que pasa es que yo creo que hablaba una cosa. Cuando no vota igual que la Evelyn Matei. A ver, yo lo que estoy diciendo es otra cosa, mira. Cuando tú analizas el programa de trabajo, el plan de gobierno de la expresidenta Bachelet, que está muy bien hecho políticamente, todos estos temas los tira al futuro. Es un manual de estudio. Por lo tanto, si a mí me plantean un proyecto que en no sé cuántos años va a haber educación gratuita para todos, aunque incluya a los más ricos, no me importa. Porque quiere decir que voy a tener priorizaciones en otras cosas. Claro, si tú me lo presentáis de esa forma, no íbamos a aprobar ninguna. Yo lo que creo es que no hay plata para eso, por eso hablo de un sueño. Y a mí lo que me interesa es que me planteen un proyecto que sea viable. Porque aquí se plantea, mira, vamos a financiar esto porque vamos a subir los impuestos. Yo estoy dispuesto a subir los impuestos, pero no estoy dispuesto a reventar las empresas. Porque si reventamos las empresas, esta cuestión se da vuelta y en 10 años no vamos a meter plata ni para la educación ni para el empleo. Entonces, no es blanco ni negro. Lo que sí es lo siguiente. La única forma de que este país, ¿no es cierto?, sea justo y equitativo es que los jóvenes más vulnerables tengan herramientas igual que los míos. Ponte tú, nosotros en la derecha, porque yo no soy de centro derecha, decimos, creemos en la libertad de educación. Yo tengo libertad de educación. Yo puse a mis hijos donde quise, pero mis amigos de Puente Alto, ninguno, lo pusieron donde pudieron. Eso no es libertad de educación. Manuel José, una de las preguntas interesantes que hablamos el fin de semana pasado con el presidente Piñera era qué pasaba con Chile después del fallo de La Haya. ¿Cuál crees tú que es la posición en la que hoy día, no sé, tú siempre hablas de los puentealtinos, digamos, ¿cómo pensáis tú que hoy día una persona que vive en Puente Alto, la Florida, esperaría que un fallo a fines de enero que en algún sentido se lea como que Chile pierda ante La Haya, le va a impactar su vida? Y te lo planteo porque estos son los temas país que tú vas a tener que enfrentar apenas asuma. ¿Tú crees que Chile está preparado para perder ante La Haya?
los chilenos, más que Chile como un Estado, sino que... Y si les importa el tema. Y si les importa el tema y si se ha hecho lo suficiente en educar a los chilenos, a los puentealtinos, a la gente de la Florida, estoy pensando en tus electores, digamos. Los de Vitacura también, ¿eh? A todo Chile, obviamente, pero tú siempre hablas más bien de los puentealtinos. Son mis ejemplos prácticos. No, tú hiciste tu carrera y eso está bien, pero Chile pierde en La Haya. Va a perder de todas maneras, tú lo sabes. Si no tiene nada que ganar, pues si esto... Se puede empatar. ¿Ah? Se puede empatar. Ya, ok. Puede quedar un status quo. Sería maravilloso, pero en el fondo cuando estáis en un tema así, tú sabéis que lo más seguro es que, aunque nos quiten un litro, perdemos. Desgraciadamente, como hay muy poca educación cívica, los chilenos, la mayoría, no tienen ni idea de la importancia de esto. Acuérdense lo que pasó con Laguna del Desierto. ¿Pero tú crees que van a reaccionar con nacionalismo? ¿Esto va a ser un tema que va a calar profundo y aquí vamos a tener una crisis importante si este escenario se llegara a dar? ¿Tú cómo ves la situación que podría generarse en un escenario que tú estás diciendo, digamos, y muchos creen, digamos, que podría ser negativo, entre otras razones porque Chile está defendiendo el statu quo, que es difícil de defender ante un tribunal? A ver, yo creo que depende mucho de la campaña comunicacional que tome el gobierno. Así de claro. ¿Se va a responsabilizar al gobierno? No, si este es un tema que sobrepasa el gobierno, no. Pero yo creo que la gente, desgraciadamente, no va a entender lo que pasa. En el norte sí, pero la gente aquí no va a tener idea. Oye, ¿la gente en Puente Alto va a votar por la Evelyn Matei tanto como por ti? No. ¿Mucho menos? No, mucho menos. No. O sea, un porcentaje importante que votó va a votar por Michelle Bachelet. Yo creo que en Puente Alto... ¿Y que votó por ti? En Puente Alto, si tú sacáis las cuentas, el 60% de los que votaron por mí eran Bachelet o Sondón. ¿Y a ti te si Bachelet sacó 58.000 votos, yo saqué 78.000. ¿Te gustó cuando la Evelyn Matei dijo que iba a gobernar sin contradecir a la Biblia? Lo que pasa es que yo creo que ella trató de decir otra cosa. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Ella trató de decirle al pueblo evangélico, mira, yo no voy a hacer ninguna aberración de las que son aberraciones para ustedes. Pero te lo pregunto porque a mí muchas veces me da la sensación de que sin decirlo así, tú representas eso también. Claro. No, lo que pasa es lo siguiente, que yo no puedo separarme de lo que soy a lo que pienso. Así de claro. Y no porque piense distinto a ti no te voy a respetar, pero yo también quiero que tú me respetes a mí. O sea, cuando yo planteo, por darte un ejemplo, de que y tengo montones de ejemplos de Puente Alto, ¿no es cierto?, de niñitas que fueron violadas y que no se solucionaba el problema matando la guagua, ¿no es cierto?, porque eso es... No es. Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, en realidad, eliminándola. No, porque no es guagua. Pero no importa. ¿Qué es lo que es entonces? Un embrión de un mes no es una guagua. Es un ser humano. No es lo mismo. En un mes tiene... todo eso es materia de discusión. No es discusión. Yo he tenido 8 hijos, he ido a todas y la ecografía de 3 semanas aparece el corazón. Ese es un ser humano. Si tú me dices que no es discusión, te estás contradiciendo con lo que me decías recién, que tú no eres nadie para imponerle a otro. No, yo no lo impongo, pero defiendo lo mío. Sí, pero es que no está acordado por toda la humanidad de que eso es un ser humano. Ah, bueno, ese es otro tema. ¿Te parece que es una función? Yo tengo derecho a defender lo mío. ¿Te parece que es una función de la derecha a la que tú representas, que no es centro-derecha, sino que es la derecha, defender esos valores? ¿Es parte constitutiva de su creencia? No, yo creo que eso parte por personas. A ver, cualquier persona, yo creo que eso pasa por las personas. Primero, creo que las derechas y la izquierda se van a ir desarmando. Cada vez van a aparecer los liderazgos personales. A ese punto queremos. Las personas, pues más que el proyecto político. O sea, es que el proyecto político, tú lo puedes plantear, pero ¿cómo se ha desarmado? Es que en el fondo tú hablas de gente de derecha, ¿y qué es lo que es la derecha hoy día? La derecha hoy día, ¿no es cierto?, nos sacamos el pinochetismo y nos pusimos el empresariado o la derecha económica. Ese es el tema. Entonces, usted mismo ha hablado de yo soy de la verdadera derecha. Cuando tú hablas de derecha, en el fondo todos hablan del sistema económico, de las lucas. Eso es derecha, y para mí la derecha no es eso. ¿Qué es la derecha? La derecha es una... A ver, la derecha verdadera... ¿Dónde está usted, digamos? Es una sola derecha. ¿Es una sola derecha? No. ¿Hay varias derechas? Es que lo que pasa es que hoy día no hay ni derecha izquierda así, porque en el mismo partido tú oís 10 tipos y los 10 piensan en muchas cosas distintas. Lo que sí yo creo es lo siguiente, yo creo que una de las cosas que hay que recuperar de la derecha que yo conocí de mi abuelo, de mi papá, de la que me enamoré al meterme a política, era que, ponte tú, la gente más vulnerable era súper importante para ellos. El tema legal sobre el tema ético iba sobre lo legal. ¿Y se han perdido esos intereses? Absolutamente, pues. Hablando de derecha, si hiciéramos una papeleta, porque lo escucho hablar más como candidato que como senador.
como con proyección de 2017, cosa que ha sido reconocida. No, pero mira, hagamos un juego. Espera, yo lo único que contesté seriamente es que me preguntaron, ¿a usted le gustaría ser presidente? Me encantaría. ¿Qué dicen los políticos? No, no me gustaría, pero si es que me lo pide mi mamá, voy. No, a mí me gustaría, pero yo no soy candidata, tengo que asumir como ser senador, tengo que ser senador y hacerlo bien, porque si lo hago mal me van a sacar a patada. Para entender, perdona, una cosa con eso de la verdadera derecha. ¿En qué Sebastián Piñera no representa bien esa verdadera derecha? Lo que pasa es que, a ver, es que no lo personalicemos, porque en el fondo... Pero personalicémoslo un poco porque aparece el piñerismo. ¿Es de derecha o no es de derecha? Más o menos, no. En algunas cosas sí, en otras no. ¿Ha sido el gobierno de quién? Claro. Lo que pasa es que yo creo que el gran error que tuvo este gobierno, el error político, fue creer que la parte económica es la que importa. O sea, crecimiento 6% y pleno empleo estamos listos. Pero Manuel José, están a punto de sacar acuerdo de vida en pareja en el Congreso. Sí, pero esa es otra dimensión de esta agenda valórica que hay. A ver, lo que pasa, 7%. Por eso mismo. Si el problema es por qué con un gobierno mucho mejor que el presidente Bachelet marcan 43%, que es bastante malo. ¿Que no fue de derecha? ¿Cuál es la razón? No. No, porque en el fondo apostaron a los técnicos y no a los políticos, y yo creo que aquí se da una mezcla, porque yo estoy hablando de política como arte gobernar, no el pituto de un partido 8. ¿Esa espinita está desde el comienzo de este gobierno suya con el presidente como casi una cosa personal? No, si no es personal. Yo lo que planteé, y creo que esa es la lealtad, lo que pasa es que aquí no les gusta que les digan las cosas. Y en el fondo yo empecé a gritar con mucho respeto internamente, ¿no es cierto? Nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo. Como por ejemplo, algunos genios focalizaron la pobreza y dejaron a toda la clase emergente fuera. Y yo fui al gobierno y fui donde el ministro y me tomé un café y le expliqué con papelito, mira compadre, yo no soy ningún experto. Pero ¿a qué ministro, perdón? Al de Mediaplanes, Felipe Castro, usted fue y le expliqué, fui a su oficina y le dije, mire compadre, con el cambio que usted está haciendo, está dejando a la Florida y a toda la clase media fuera. Y eso los van a querer matar. Y eso pasó, casi se queman el Servio. Bueno, esos detallitos que eran importantes y que a la gente le importan. Y lo otro que es re importante en política es que yo me he dado cuenta, y ahí hay una de las fuerzas que hay que mirarle a la expresidenta Bachelet, porque nosotros como derecha o este gobierno nunca quiso mirar a la concertación. O sea, nunca aprendió de lo que hacía Francisco Vidal, que era un mago en la subdere, el semillero de líderes. ¿Qué líderes sacó este gobierno? Ninguno, 2 o 3. O sea, todos los que tú ves son líderes. Mira, la propia presidenta Bachelet era la asesora de Alex Figueroa. O sea, hay una decisión política cuando partieron. Vamos a hacer un semillero, Girardi cerrar un restaurante. Pero espérate, interesante lo que tú dices. ¿Apareció una nueva derecha? ¿Empezó a nacer una nueva derecha joven o no? Yo creo que van a ser. Pero que todavía no la ves. Pero dicen que esa nueva derecha, perdón, voy a apuntar algo, en un comentado además artículo que fue publicado en La Que Pasa, que esa nueva derecha estaría capitalizada por el piñerismo. O sea, son varios jóvenes, como 500 aproximadamente, que irían en el movimiento, ¿no? Y en la fundación que va a crear el presidente. Buenísimo, pero eso hay que ganarlo con votos. ¿Pero creen eso o no? No creo en eso. Porque tiene que liderarlo alguien que tenga base popular, para hablar las cosas como son. ¿Y le falta esa derecha base popular? ¿Ha metido poco las patas? Pero miren, la UDI, lo digo con mucho respeto, un tipo como Pablo Longueira, que partió en las poblaciones, ¿no es cierto? Y que desgraciadamente ahora no está, en toda su etapa, estaba en las poblaciones. Pero al final, los últimos 20 años o 30 años, ¿dónde ganaban las elecciones? En el distrito 23, pues. Seamos objetivos, pues. Vean las elecciones, se definían en el distrito 23, o se definían Las Condes, Vitacura y la ESA. Entonces, por lo menos, modestamente, no con tantos votos, o más o menos los mismos que él, yo gané en el sector popular. Entonces hay un cambio. Ese cambio ojalá que seamos capaces de liderarlo. Pero el cambio es que por primera vez un senador de derecha no gana en Las Condes y sale senador. Oye, pero puede haber un... Defínase respecto a lo siguiente, porque la derecha chilena usted la trata de describir, pero en el fondo uno la puede resumir, la derecha chilena de los últimos años, en 3 nombres. No, Juan la Pablo, derecha permíteme. Juan Pablo II y su moral sexual fue algo importante para la derecha chilena. La moral sexual de Juan Pablo II, usted la está defendiendo aquí. Su última decisión como alcalde, incluso su última decisión como alcalde fue poner la estatua de Juan Pablo II. El otro nombre importante en la derecha, de alguna manera, una donación que todavía no se ha concretado. No era porque yo la tuviera. Fue Milton Friedman, con su modelo económico, y el tercer nombre es Augusto Pinochet con su noción de orden y autoridad que se instaló. La derecha ha vivido de estos 3 nombres, han sido sus pilares. Usted está claro que con Juan Pablo II y su moral sexual usted se identifica. De los otros 2, ¿los mantiene, los cuestiona? ¿Hasta dónde los cuestiona?
Lo que pasa es lo siguiente. Primero, para mí Juan Pablo II no es la moral sexual. Es la economía social de la Iglesia, es la enseñanza... Es todo lo contrario. No va a ser lo contrario. No es todo lo contrario. Bueno. Es una persona que vivió el comunismo, una persona que entregó su vida y dio señales inmensas. Lo que pasa es que la diferencia que tenemos puede que tú no creas o no. Pero, no, es que es un tema internacional. O sea, Thatcher, Reagan y Juan Pablo II son ya el anticomunismo radical y una iglesia completamente contraria a la doctrina social. O sea, eso es. Pero eso concuerda con esa moral, eso está claro. Por supuesto que sí, pero es la moral de la Iglesia Católica y yo soy católico. Y sobre los otros puntos... Lo que pasa es lo siguiente, que en el fondo aquí primero siempre tratan de encasillarse. Y aquí hay una cuestión súper clara. En el tema de Friedman, en el tema de la economía social, de la economía libre mercado, a mí me encanta. Pero a mí lo que no me parece es que no existan regulaciones y que esa generosidad que en teoría se va a dar en este... no se dio. Porque hoy día el gran problema que tenemos es que hemos creado dos Chiles. Hay un Chile que está en una cúpula, del cual pertenezco, pues yo no soy ni de clase media ni baja, ¿no es cierto? Ese cubo, y otro que es la gran mayoría de chilenos, que lo pasa mal. Entonces, y ojo, como la Concertación, o Concertachelet, o Moneda Mayoría, como dice ahora, también se aburguesó, todos los políticos, ¿dónde viven? En el barrio alto. O sea, a nadie le interesa cambiar el sistema. Yo diría una cosa, el Papa Francisco, que a mí me interesa mucho porque soy católico, dijo que ojalá existiera en el mundo más políticos que le doliera de verdad la pobreza y no que les convenga la pobreza. Ojo, es un palo para todos, me incluyo. Segundo, decir, mira, un día una señora en la calle me dijo, si el problema de los políticos es lo siguiente, hablan de educación, pero todos nuestros hijos van a colegios privados. Hablamos de salud. ¿Dónde? Cuando se enfermó la expresidenta Bachelet se fue a la clínica alemana. Cuando yo me enfermo me voy a la Santa María. No voy al Sotero del Río. Entonces la señora me dijo, ¿saben qué? Ustedes hacen carreteras porque las usan. Pero la verdad es que todos hablan. El mismo Carlos Montes. Hablamos porque sabe mucho de educación. Y le dije, bueno, ¿y dónde estudian tus nietos? Pues en no sé qué colegio privado. Yo no conozco a ninguno, a no ser que sea un caso muy especial. Pero en el fondo el mundo político en Chile nos hemos disociado de la realidad y ya no es un problema político de la derecha o de la izquierda. Entonces, es una élite. Oye, por supuesto, y eso es lo grave. Antes hay que cerrar el tema con la figura de Augusto Pinochet. Sí, Pinochet. Quiero ir redondeando las preguntas a usted. Pinochet, como decían, porque ahora todos han votado que no, es impresionante el no. Y yo voté que sí, ¿ya? ¿Defiende ese voto hoy día? Sí. Lo que pasa es lo siguiente. ¿No te arrepientes de ese voto? No, lo que pasa es que hay un tema súper claro. Primero, si yo me baño en el río y me baño después, no es el mismo río ni soy la misma persona. Segundo, con lo que se ha sabido ahora, jamás Augusto Pinochet habría sido candidato. Porque en el fondo Augusto... ¿Y con lo que tú sabes ahora, hubieras votado por el sí? Yo no, es que a mí yo no puedo comparar la vida con... Primero, es una pregunta ficticia, pero... ¿Te hubiera gustado que hubiera ganado Pinochet? No. Yo a la semana me di cuenta, mira, yo nunca había participado en política, yo me dedicaba al campo y cuando salía una cuestión me di que había un odio, cosa que yo no tenía idea, reconozco y hago un mea culpa que me era despreocupado porque estaba en el campo. ¿Qué edad tenía? No, 20 y tantos años. Pero hay una cosa que hay que reconocer, lo que pasa es que vamos a tener que hacer un análisis de la historia. Una cosa es lo que pasó en el golpe militar y lo otro es la transformación en una dictadura. Porque yo viví, porque hay que reconocer, cuando me toco gente con un Puente Alto, que es mi ejemplo, porque la gente que conozco, que tiene su papá desaparecido, su hermano, con el corazón roto, yo llegaría a la muerte con eso. Pero a mí también, cuando yo tenía 11 o 12 años, me sacaban en las noches y me escondía en una bodega porque venían unos señores que querían tomarse la casa de nosotros. Y salía mi papá armado hasta los dientes para defendernos. Eso tampoco es vida. O sea, son realidades que se ven. Pero eso no justifica la violencia, ni justifica lo que pasó después. Porque eso se transformó en una dictadura. Y eso es cierto. Oye, Manuel José, una pregunta, y de nuevo, pensando en que tú tienes que tomar decisiones muy relevantes en esto. ¿Y te da pena, no? No, a mí me parece muy bien que tú tomes estas decisiones relevantes, porque son difíciles. Depende. Porque hay algunos que andan con algunas colas. En materia de justicia... ¿Quién anda con cola? Varios. ¿Pero quiénes? No, algunos. ¿El Cheche anda con cola? No, Cheche no. Es que para esa aclaración que anda con... Bueno, en materia de... No, pero volvamos al tema de la dictadura y la violación a los derechos humanos. En materia de justicia y reconciliación, ¿tú cómo ves que Chile tiene que moverse hacia adelante? Porque una de las cuestiones que quedó pendiente en la conmemoración de los 40 años del golpe fue algún tipo de plan hacia el futuro de cómo avanzar más en justicia y reconciliación. Porque aquí hay cadáveres que recuperar, hay verdad de la cual hacerse cargo. Tú mismo dijiste que en el fondo mantienes tu voto, sí, pero la pregunta es, ¿cómo avanzamos más como país para tratar de cerrar heridas con estos puentealtinos que tú te encontrás en la calle, para tratar de avanzar en esas dos áreas, justicia y reconciliación? A ver, primero que mantener el voto sí y no, lo que estoy diciendo que en ese minuto yo voté con lo que creía que era lo mejor. Pero eso ya lo explicaste. Pero ¿cómo avanzar en justicia y reconciliación? Si el problema que tenemos nosotros es que tenemos detenidos desaparecidos.
Y mientras no sanemos esa herida, esta cuestión va a ser súper difícil. O sea, personalmente, si mi papá habrá desaparecido, yo me voy a la muerte con él. No se va a sanar esto nunca. O sea, va a costar mucho, van a haber generaciones. Pero ¿qué tipo de propuestas podéis sacar adelante? ¿Qué podemos hacer en el fondo como seguir sociedad? investigando hasta encontrarlo. Y si no, por último, decirle que lo tiraron al mar y la firme y que la gente haga su luto. Porque hay quienes saben dónde están. No tengo idea, yo no tengo idea de eso. Lo que sí sé es que hay gente que tiene que hacer su luto. O sea, imagínate acostarse en la noche soñando que a lo mejor tu papá esté vivo o tu hijo esté vivo y yo me muero. Perdona una cosa. Sí, algo muy humano. Tú dijiste el otro día en una entrevista de radio que tuvimos juntos, algo que todos como que lo sospechamos, pero a mí me llamó la atención escucharlo así como de alguien que lo decía como testigo, que los empresarios llegan a las reuniones de la derecha a cantar, digamos, sus lineamientos. ¿Cómo es eso? ¿Me podrías acercar un poco a eso? En una reunión de un partido político llegan de repente los ricachones y se sientan y más o menos orientan la conversación. A ver, lo que yo puedo decir es lo siguiente. Yo lo que puedo decir es que... ¿Como testigo presencial? Sí, por supuesto. Lo que pasa es lo siguiente, que todos saben que el que pone las lucas compra huevos. Entonces, yo no me había dado cuenta y reconozco mi estupidez, porque realmente estupidez. Cuando a mí me tocó trabajar en la campaña del año 99 con Lavín, ¿ya? Y fui criticado al revés, porque siempre no sé por qué he sido criticado, porque yo estaba con Lavín, ¿ya? Y yo estoy por un proyecto, no por las personas, porque creía que ese proyecto era mejor que el otro. Y entre los samuráis habían unos cototos con acciones lucas, po. Entonces, después de tiempo analicé el poder que tenían en esa mesa y se ponían firmes. Entonces yo decía, bueno, ¿y se ponen por qué? Por Dios, los tipos generosos. Y así el tema. Súper generoso. Salvaje. Y a mí no me dieron nada. Son los desgraciados. Entregaban lineamientos concretos. No, si ahí lo que pasa, mira, sí. Ahí, si esto no es un grupo de tontos, en un grupo de chicos, de personas, estamos jugando y vamos a hacer estrategia, vamos para allá, para acá, estamos participando activamente en la campaña. Eso pasaba. ¿Pero quién la financiaba? Uno de ellos, po. Y si yo la financio, ¿qué? Participo con fuerza y me van a decir que no a todo lo mío. No. Entonces yo creo que ese es el secuestro que tiene la derecha. Por eso hay que financiar los partidos políticos, por lo menos en una base, y transparentar. A mí me gustaría que el CERVEL se transformara en una superintendencia. Mira, yo como candidato por Santiago Oriente, no Poniente, como dijeron ahí, Oriente, tuve 3 precandidatos y un candidato. Te aseguro que fácil 5.000 millones de pesos se gastaron en las 4 campañas. Y las 4 en contra mía. ¿Y la suya costó? 509. Financiado por su familia. Por mi familia y 89 millones de gastos reservados de estos que van al CERVEL, que uno sabe perfectamente quién se los dan, porque siempre te dicen que no, uno sabe perfectamente, así que hay que transparentarlo. Y están asociados a la mayoría a empresas que tienen que ver con Puente Alto, que trabajaron conmigo, me dijeron tú te lo merecí y financiada. Pero te lo hacen por el CERVEL. Entonces, ¿pero pueden cobrar después? ¿Tú lo vas a publicar eso? No, pues no puede. No puedo si yo no sé quiénes son. Po. O sea, sé quiénes son, pero no exactamente no sé los montos. El sistema está hecho para que sean donaciones reservadas. O sea, lo que tú estás diciendo es súper grave. Imagínate, todo el sistema está hecho... Está igual que las notarías, digámosle la verdad a la gente. Es que exactamente. Yo no conozco ningún político que haya ido a una notaría y yo sé que lo tienen tan cocote. Ninguno, ni la UDI. La ley de gasto electoral, Manuel José, está hecha para que las donaciones anónimas sean efectivamente anónimas. Son las públicas son públicas. Y la reservada, en teoría, no puede haber asimetría entre lo que sabe el candidato y la gente que dona, que va al CERVEL, entrega un monto, después lo asigna. ¿Pero qué lo intuyes? No lo intuyes, te llaman por teléfono y te dicen, hey, ¿cómo estás? ¿Te ha ido bien? Pero qué raro es que se pueda tener por ley aportes escondidos. Es bien misterioso. Lo que pasa es que hasta cuándo le mentimos a la gente. Es un mecanismo, si no hay mercado negro. Pero yo quiero volver a otra cosa. Sí, pero no es transparente. No es transparente. Manuel José, tú recién dijiste que el 99% de Lavín elegiste por un proyecto. Sí. Y hace un rato dijiste de que la derecha y la izquierda ya no estaba tan claro y que en el fondo más bien habían líderes. No, pero con proyectos colectivos. Mi pregunta es, ¿cuál es tu visión de la centro-derecha, de ese futuro? Tu centro-derecha no es la mía, ponte tú. Tenemos centros completamente distintos. ¿Y no podemos estar bajo el mismo paraguas? Sí, podemos estar. Ok. Siempre cuando nos pongamos de acuerdo en ciertas bases. Eso es interesante. ¿Cuál es más o menos? No, lo que pasa es que hoy día... Porque además son del mismo partido. No, si lo que pasa es lo siguiente, que hoy día mucha gente tiene miedo de decir que es de derecha, entonces inventan el cuento de centro-derecha. Porque no se atreven, como que es pecado ser de derecha. Pero yo demostré en Puente Alto con un equipo que la gente pobre no le tiene miedo a los de derecha. Pero volviendo al tema, ¿esta es una derecha más liberal? Y esta es una derecha más conservadora. Una derecha más económica, más que liberal. ¿Económica? Absolutamente. ¿Quién te financia Ecópolis? ¿O Ecópolis quién te lo financia? Es de Horizonte. No, yo trabajo en Horizonte. ¿Pero quién lo financia? ¿Quién te lo financia? Entre un grupo de amigos y empresarios también. Sí. Ya. Tú sabes que hay 2 o 3 o un mecenas. Sí, pues tú sabes, pues dile a las cámaras que sí te lo financian. ¿Cuál es el punto? El punto es que no eres libre para ciertas opiniones.
Soy libre, pero absolutamente. No. ¿Cuál es la diferencia? Porque si tú cambias y no defendís ciertas cosas de ellos... Esto no es un problema cortan personal. Hablemos de la centro-derecha. No, si no hablemos contigo. del proyecto. Estoy siendo transparente. No, hay gente que financia... Estás haciendo un ataque personal. No, perdona, si te ofendí, te pido disculpas porque no quería ofenderte. Te estoy diciendo... Padre, pero ¿cuál es el punto? Yo te estoy hablando súper respetuoso respecto del proyecto que la política chilena, la derecha... Mira, no tiene libertad. No, yo te estoy diciendo que los grupos jóvenes, los grupos viejos y algunos partidos políticos no tienen libertad. ¿Y por qué no tienen libertad? Porque si a mí yo hubiera aceptado que las universidades me financiaran, yo tengo que defender el lucro. Así de claro. ¿Pero usted tiene libertad? Absoluto. La única que me llama... El tema de fondo es que no hay una sola derecha. Y no creo que tú puedas arrogarte que tu visión respecto a la derecha es la derecha. No es la mía, hombre. Muchas visiones. ¿Y tu etiqueta de decir la tuya es económica me parece que es injusta, imprecisa, que hay un diálogo súper abierto. Hay visiones distintas y, de hecho, parte del problema que tenemos son los personalismos y, entre otras cosas, creer de que existe una sola forma... Pues al personalismo te estás refiriendo al presidente. No, me refiero a que aquí hay personalismos que son muy... en el fondo, que chocan con un proyecto político. La nueva mayoría, la concentración más el PC, tiene una gran diversidad y son capaces de aglutinarse incluso en su diversidad. Nosotros, esa diferencia... están todo el día por los diarios. Eso no es cierto. Y esa incapacidad... Ese es el típico análisis teórico. Escucha. Si la presidenta Bachelet no existiera, no existe la nueva mayoría. Si la presidenta Bachelet se cae, espero que no sea así, y tiene un accidente, se acaba la nueva mayoría. Están unidos sobre la base del liderazgo de una persona. La expresidenta Bachelet, por lo menos por mi experiencia de calle, no necesita ni al Partido Comunista ni a la socialista. Para salir, sale sola. Tiene un voto personal. Nosotros, en la derecha, no tenemos ningún líder que tenga esas características, porque no fuimos capaces de sembrar. Yo creo que cuando iniciaron el gobierno en el cual tú participaste, y que yo también participé y me saqué la mugre trabajando, había que tomar una estrategia en algún minuto de escoger un grupo de personas y potenciarlas para que alguno se disparara y fuera líder. Y no se hizo a propósito porque fue una decisión política que no había que hacerlo. Yo fui testigo de eso. Y creo que es un error político, reclamé. Dije, hoy día tendríamos montones de candidatos se hubieran usado, por darte un ejemplo. ¿Pero con qué fin ese error político? No tengo idea, fue un error nomás. Porque se creía, a mí me da la impresión, y lo digo con mucho respeto porque es la decisión del presidente, en algún minuto el terremoto cambió y algunos amigos lo convencieron de que los políticos éramos unos tontos y que había que extraer a los iluminados, y los iluminados lo han hecho bien en gestión, pero políticamente es nefasto, pues. Entonces, como uno fabrica, y lo digo con mucha pena, porque yo me saqué la mugre trabajando durante 20 años, fui alcalde de oposición en que me hicieron zumbar. Nosotros gobernamos. ¿Y has sido oposición con Piñera también? No he sido oposición con Piñera. He dicho la verdad, no. José, pero los que han sido verdaderamente oposición son los que lo han asesorado. Que eran pedirle perdón. Y fue suficiente. Porque mira el resultado que tiene. Manuel José, escuchemos a Sí, pero no fue suficiente que entrara Pablo Longueira, Evelyn Matei, Andrés Chadwick. Pesos pesados finalmente entraron desde el Parlamento a los ministerios más importantes. ¿Eso no fue suficiente? No. ¿En ese sentido no se te escuchó a ti? No, sí, no tenían que escucharme a mí. No, pero si algo muy argumento de fondo. Lo que pasa es que yo lo que planteaba, por darte un ejemplo, es que había ciertos ministerios que son verdaderos cañones políticos, obras públicas y vivienda, y los dos eran técnicos. Tu mamá no era política, el ministro Solminiac no sabía ni su mamá que era ministro, y no es que fueran malos ministros, es que había que hacer una acción política súper potente, y no se hizo. Bueno, pero... Pero como un error, lo entiendo. Es que lo conversamos además con el presidente. Y no digo que la gestión sea mala, es cómo tú cosechas. Oye, ¿y cómo tú percibes eso que parece que se va llamando piñerismo? Pero claro. No, pero ¿cuál es tu impresión de eso? ¿Qué es eso? Bueno, las señales que yo he escuchado es que el presidente no vuelve a Renovación Nacional. Sí. ¿Ya? Y él salió por Renovación Nacional, pero no importa. Pero él quiere crear un tema, quiere ser candidato en 2017 y tiene todo el derecho del mundo. Sí, pero eso es claro. Pero se un factor de esa político, es un potencial partido, o sea, en tu concepto de verdadera derecha o en tu concepto de derecha, tú vas a estar dentro de una coalición con ese piñerismo. Por supuesto. Exacto, ¿no? Sí. ¿Y tú? Siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en los temas básicos. ¿Pero qué pasa si el piñerismo propone estoy pensando una agenda programática del 2017, matrimonio igualitario, avanzar hacia algunos elementos de aborto terapéutico? Pero es la diversidad que uno va a encontrar en una coalición de centro-derecha. No, porque o piensan como tú o no hay opción. No, pero lo que pasa es lo siguiente, que hay ciertos temas que para mí son principios básicos.
y otros que son negociables. Le tratamos de mostrar los políticos, ¿no es cierto?, a la gente que el sistema electoral es de principio mentira. Están todos con calculadora, estamos todos con calculadora. Ahora en esta elección que hemos mostrado que ni la derecha ni la izquierda nunca han querido cambiar el binominal. Ahora la van a cambiar por el peso popular, pero nunca lo han querido cambiar. Y en el tema, ponte tú, si tú me dices a mí que voy a estar yo en una coalición política en que tengo que aceptar el aborto, no voy a estar ahí porque ese es un principio básico mío. ¿Pero por qué hay que imponerle este tema a la gente? ¿Por qué hay que imponerle Si yo no le impongo, yo defiendo. ¿Estás a favor de la ABP? El ABP lo voy a estudiar. Mira, yo creo lo siguiente. Yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Conozco y creo y respeto la diversidad. Creo que los homosexuales tienen derecho a amarse, pero el matrimonio es para un hombre y una mujer. Y si el ABP es algo que regula las condiciones, yo no tengo ningún problema. Siempre que no sea un matrimonio disfrazado. Ya, pero eso es un voto, es una postura personal que puede convivir con otras. Pero eso si es lo yo, que estamos tratando por supuesto, pero espérate. Pero yo fui súper transparente en mi campaña. Yo no he engañado a nadie. Lo dije en todos lados. Porque a mí... Yo no puedo renunciar a mis principios básicos y no por eso no te respeto los tuyos. Lo entiendo. Pues. Quiero salir, cerrar este tema. Y lo he dicho a Pato, de todos lados. Yo no salí ahora y dije en programa de televisión, si usted cree que yo voy a votar por un matrimonio igualitario, no vote por mí. No te tinca un novio vestido de blanco. Para mí no. Manuel José, antes, para cerrar este tema o seguir avanzando en este tema de la construcción de la nueva derecha, mi pregunta era la siguiente. Estos 4 candidatos de Renovación Nacional, ¿no? Andrés Alamán, ahora Alberto Espina, sorpresivamente el mismo presidente que ya hemos estado conversando, y usted, de cara al 2017. ¿La Lili Pérez también? Ya dijo, levantó el dedo. No lo levantó, pero yo sí, yo querés. Pero hay una cosa que quiero, que sean candidatos, eso es un absurdo. Ya, pero hoy día ¿cómo hacer ¿cuáles son más liberales y cuáles son más conservadores? Pero ¿cómo vamos a ser candidatos ahora si ni siquiera estamos en la segunda vuelta? Y una pregunta práctica respecto al futuro de Renovación y la mesa. ¿Tú crees que alguno de los candidatos presidenciales potenciales podría ser presidente o es mejor, para que haya neutralidad, poner a alguien que no tenga esa proyección y de esa manera no haya conflicto por la mesa? Pero sí, tú eres un tipo que sabe mucho más de la tecnología que yo, ¿no es cierto? Porque te has especializado en eso. Tú sabes que la tecnología hoy día es tal que en el fondo tú sabes perfectamente en 3 años más quién realmente puede ganar o puede hacer el ridículo. Por lo tanto, a mí me da lo mismo que en ser el presidente siempre y cuando sea capaz de recuperar parte importante del partido, porque los partidos son súper importantes, una forma de organizarse. Vamos a una pregunta al momento. ¿Tú serías presidente de RN? ¿Te interesa? No. Porque yo no... ¿Y eres candidato para la presidencia de RN? No. Mira, lo que pasa es lo siguiente... ¿Pero Carlos Larraín debe irse? No puede seguir, no debe seguir, ya cumplió una etapa. ¿Sí? Bueno, ¿tú crees que Espina lo tiró de candidato a presidente Piñera? No. ¿O se le ocurrió solo? No creo. Mira, espera, pero una cosa, quiero decirte lo siguiente. Yo quiero ser senador, o sea, soy senador. Electo. Sí, electo, aunque a algunos les duela, pero electo, ¿no es cierto? Y la verdad es la siguiente, yo no sé, tengo que aprender, tengo que estudiar, ser presidente de un partido sería una irresponsabilidad. Yo tengo que hacer mi pega, yo no tengo capacidad de hacer las dos cosas. O sea, aunque me lo regalaran, lo haría pésimo. Sí, la pega parlamentaria es muy compleja. Quiero, por favor, puede ser perfectamente, porque Andrés tiene la experiencia, pero yo creo que hay que buscar una persona que sea capaz de unificar el partido. Así de claro. Una cosa cortito. Lo que pasa es que usted ha hablado de transparencia. Sí. Y yo cuando he ido a Puente Alto me han comentado mucho de que los consejos cuando usted era alcalde eran cerrados. Sí. ¿Qué transparencia es esa? ¿Pero qué es lo que es transparencia para ti? Primero que el consejo municipal sea abierto, para empezar. Eso, a ver, yo te voy a dar una explicación lógica. Yo durante 13 años, o sea, 12 años que fui alcalde, por acuerdo mayoritario del Consejo, del 100% del Consejo. Pues es que hay un tema súper claro. Si la transparencia va en otras cosas. La transparencia va en que... Sí, yo algo importante, ¿el Congreso va a sesionar cerrado? Es que estoy planteando otra cosa. Resulta que el mundo municipal es un mundo muy pequeño y muy influyente. Y la verdad es que al final... ¿Qué pasaba? Nadie trabajaba, nadie decía lo que sentía y todos estaban preocupados si te grababan o no. Hablábamos de los feriantes, habían 15 feriantes y todos hablaban maravilla. Se iban y decían, es que tenemos que hablar. Entonces yo les dije, trabajamos, ¿quién quiere, cada cierto tiempo, quiere una reunión pública? La hacíamos pública. Pero se trabajó a una velocidad salvaje, ¿o tú creí que el Congreso va a hacer lo mismo? No, pues, porque el Congreso tiene efectos distintos. Y mira, ultra transparente. Si tú revisas, porque es lo que a mí importa, primero, la votación de la gente no es tonta. La gente evalúa si recibió sus resultados. Segundo, nosotros le pudimos demostrar a la Contraloría que los arriendos de auto, ponte tú, que tenía Puente Alto, que nos criticaban, eran un 60% de lo que pagaba Vitacura.
el metro cuadrado en la construcción de los colegios fue el más barato de Chile. Eso es lo que la gente quiere. Manuel José. Y ahí te evalúa y te pone nota después. ¿Sí? Sí. Ya. Muchas gracias. Un segundo vaso de agua. Tiene ahí para Está rico. ¿Quiere que sumemos más panelistas a este momento? ¿Le parece? Sería mucho. Por favor, tenemos preguntas para usted. Las va a ver reflejadas aquí en pantalla. Gírese por acá. Por aquí, hacia acá, hacia acá. Ah, Delgado. Mire. Rodrigo Delgado, el senador Gio Girardi, electo también, y mi hermano. Y su hermana. Ya, wow, Jimeno Santos. No, ¿cuál elige? Le explico las reglas del juego. Son 3 preguntas, solo vamos a destapar 2, la tercera la vamos a destapar, pero no va a poder contestar. Así es que yo que usted voy por la más difícil. ¿Por la más difícil? Claro. Delgado. Si me critica toda la semana, ahora no. Los otros 2 me quieren. A ver. Ya, Delgado, dale. Cote, tú fuiste un muy buen alcalde de una comuna popular como Puente Alto. Y la verdad, cuando uno ve a los parlamentarios que han tenido la escuela de ser alcalde, uno nota cierta diferencia. Yo quiero saber 2 cosas. Primero, ¿cómo vas a hacer para no perder esa característica que tú tuviste como alcalde? Peleador, en terreno, con la gente, ahora en el Senado. ¿Y cuál crees tú que es la principal característica de un alcalde que un senador jamás debe perder? La principal característica un abrazo de un más alcalde Harto buena. que un senador jamás debe perder. Era fácil la pregunta. Bueno, ¿qué voy a hacer? En mi equipo estoy armando un equipo muy potente territorial. Creo que una de las cosas que tenemos los alcaldes, porque todavía me siento alcalde, es que para que te vaya bien, no tienes que quedarte solo en lo macro, sino que lo micro es súper importante. El problema de la viejita que vive en Arturo Prat 005 es súper importante también. Y yo tengo un equipito para esos problemas. O sea, no quiero perder ese contacto, porque además ese contacto me muestra la realidad. Cuando yo voy a ver a la viejita de Arturo Prat, me doy cuenta si el Sotero del Río me está funcionando, si el San Juan de Dios me está funcionando. Un termómetro social. Absolutamente. Y además me acerca y me hace sufrir con el sufrimiento de los demás. Porque si no me voy a la D y se me olvida, y la comida es re buena en el Senado, todo, y se te olvida el tema. Hay algunos en la nube, Alejandro. Como senador, ¿cuáles van a ser tu eje programático? O sea, a mí me encantaría... Como proyectos de ley. No, ¿Con los proyectos de estrella o no? No, a mí, no, si yo no vendo esas pomas. A mí me gustaría estar en la contingencia dura. Me gustaría estar en educación, que no sé si puede estar. Me gustaría estar en salud y me gustaría estar en vivienda. Porque son los temas duros. Y decirle que es lo que no debe perder un senador como alcalde, es el contacto con la gente. Lo que explicó de su equipo territorial. Seleccionamos la segunda pregunta. ¿A quién quiere escuchar? ¿A su hermana o al senador Girardi? A Girardi. Vamos. Que hable el senador. Bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos en esta sociedad del siglo XXI es que todas las personas sean tratadas por igual, que todas tengan los mismos derechos, que se termine la discriminación, que se termine la intolerancia. Y hay algo que es parte de una sociedad que discrimina y de la intolerancia, que tiene que ver con los temas valóricos. Los temas valóricos se fundan en que hay un sector de la sociedad que piensa que sus valores son superiores y por lo tanto viola el derecho de cada ser humano a poder decidir sobre su propia vida o elegir los caminos que quiera tomar en los temas que tienen que ver con lo que se llamaba, por ejemplo, los derechos reproductivos. Y yo creo que es legítimo que cada cual pueda tomar sus decisiones. Yo encuentro tan legítimo que una niña violada de 12 años y su familia diga que, por ejemplo, a pesar de la violación quiere tener ese hijo producto de la violación, pero creo que el mismo derecho le asiste a otra familia y a otra niña que fue violada, por ejemplo, para señalar que quiere interrumpir el embarazo y que no quiere vivir el sufrimiento de tener un hijo producto de la violación. La pregunta que yo le hago es cómo se compatibiliza en una sociedad democrática este respeto al otro ser humano, al legítimo otro, que puede tener una visión valórica tan legítima y tan importante como la tuya. A la pregunta. Él la contestó. ¿Cómo? Porque dijo que había un derecho legítimo de cada ser humano. Y la persona que fue gestada en una violación es un ser humano. Por lo tanto, también tenemos que defender ese derecho. Así de claro. Si yo no creyera eso, no lo defendería. O sea, yo creo que ese niño, que es producto de una violación, tiene derecho a nacer. No es un niño, Poto Sí, es un niño. No es un niño. Sí. Pero no importa. ¿A ti te parece, en todo caso, justificable que una niña violada de 12 años al mes de estar embarazada interrumpe eso porque no se siente capaz ni ella ni su familia de llevarlo adelante, que vaya presa?
como la ley hoy día indica. No, pero es que hoy día es delito. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que ella ya, desgraciadamente, ni la familia tiene derecho por el nuevo ser. Yo creo que hay casos concretos. Un día estaba en mi oficina, llegó una señora que tiene un hijo que se llama Matías hoy día, y su hija tiene discapacidad mental severa. Tenía 20 años, fue violada, quedó embarazada y fue a mi oficina a pedirme que la ayudara para abortar. Y yo le dije, yo la ayudo a que nazca y lo damos una adopción. 2 años después, en una reunión que estaba Gabriel Saleance, cuando era presidente de la comunidad judía, llegó esta señora y me mostró los ojos de su vida, con la misma niñita, que ahora tenía 30 años, que era discapacidad mental, y con un niñito de este porte, que es el mejor alumno de su curso, y dijo, este que yo quería, hoy día son los ojos de mi vida. Yo creo, y ahí está la diferencia, es de que comparto, ¿no es cierto?, lo que dice mi amigo, el senador Girardi, de que hay que defender los derechos de todos los seres humanos, y para mí el que está en la guatita de esa niñita, al que le cortaría otra cosa es al violador. No es personal. No es personal. Cuando usted tiene un ser en su vientre, ya no es su decisión, son 12. Pero es una niña de 12 años. Lo que también entonces, sí, que esa es la lata. Pero eso, primero, no define de que el que tenga en su guatita esa niñita, porque una niñita no sea un ser. Y segundo, que no solucione el problema, porque normalmente está ultra comprobado que el aborto te crea otro problema. Yo pido respeto porque creo que la vida es de la concepción, pues la voy a defender siempre, porque si no la creyera es como voy a defender con la misma fuerza la libertad y los derechos humanos del que tenga 80 años y del que tenga un día. Vamos a avanzar en los temas y queremos comentar aquí. Tú también tuviste en la mesa, ayer hay un ser todos humano, juntos. Creo. ¿Es un ser humano? No, sí, era. No, es que, bueno... ¿Quién puede dar fe de eso? No, nadie, pero no vamos a entrar en esa discusión que es mucho más larga e interesante, pero ser humano no es un embrión, no. Sí, por supuesto. No, en ninguna parte del mundo. Sigamos hablando de política, sí. ¿Les parece? Y comentemos aquí en esta mesa todos juntos. La pregunta de la hermana, ¿qué decía? Le pregunta a la hermana, después se lo vamos a contar. ¿Ya? Comentemos todos juntos las declaraciones de Pablo Longueira, quien renuncia a su vida política luego de 35 años, ¿no? Lo vamos a escuchar. Vamos a tener que reflexionar de cuál es el aporte. Si una persona que ha dedicado 35 años en mi vida al servicio público, y por cierto que no me alejaré nunca de las preocupaciones para que Chile sea un país que alcance el desarrollo y uno pueda colaborar, pero también hay que cumplir etapas y yo siento que he cumplido ya una etapa y mis horizontes están más bien por el sector privado y de alguna forma retomar una actividad distinta a la que he tenido estos 35 años. Manuel José, ¿usted tiene más información de esto? ¿Es realmente una renuncia a la vida política? ¿Son cercanos ustedes? No, yo no lo conozco, pero tengo mucha admiración. Es una persona que ha dado una vida al servicio público y está enfermo. Y una persona que está enferma, ojalá que se mejore. Y yo supongo, bueno, uno no puede renunciar como a algo para toda la vida. A lo mejor se mejora y en 5 años más vuelve con más fuerza. Pero una persona como Pablo Longueira que se dedicó al servicio público, más que a la política, al servicio público al principio, y después a la política, que se baje siendo candidato presidencial es porque estaba enfermo. O sea, hay mucha gente que trata de decir que es mentira y es absurdo. Pero cada vez menos, yo creo. Pero José, además de los socios que usted tendría, digamos, en política, ¿no es Pablo Longueira alguien que se le asemeja mucho al enfoque que tiene respecto a lo que es una derecha verdadera? Y en otras palabras, ¿quiénes más hoy día son referentes para usted, que a usted le sea atractivo trabajar con ellos en política? ¿Dónde están esas personas que comparten esa visión que tiene usted? Yo diría que Pablo Longueira tenía exactamente la misma visión política que tiene usted, ¿no? Y eso a algunos le atraía, a otros no tanto. ¿Quiénes hoy día, si no está Pablo Longueira, pueden ser sus socios, digamos, en un proyecto de lo que usted ha llamado la verdadera derecha? O sea, primero, Pablo Longueira es mucho mejor político que yo. Y con mucha... Lo que pasa es que yo creo que la diferencia que tenemos es la relación con el mundo económico. Él tenía una relación muy cercana a ellos, yo no la tengo. Yo me siento más libre. A lo mejor obligado, pero estoy más libre. Pero fue bien drástico también al criticar, por ejemplo, la violación de los derechos de los consumidores con el caso de la Polar. Sí, ahí no sé cómo ministro de Economía, se le criticó de antiempresarial. Como ministro lo hizo bien, sí. Pero en el fondo... ¿Pero quiénes hoy día son sus partners, en el fondo, en política? ¿Con quiénes hoy día arma un proyecto colectivo Manuel José Sandón? Es que lo que pasa es que primero que yo arme solo un proyecto colectivo. No, por eso. Que es lo que se trata de decir que el personalismo y todo, porque yo defiendo... Pero ¿dónde se siente cercano? Espérate, es que la imagen, y porque esto hay estrategia y hay especialistas en comunicaciones, en los socios y todo, es tratar de avanzar en que yo voy a votar con la Bachelet
Y sí voy a votar con la Bachelet en las cosas que me parezcan bien y en contra de las que me parezcan bien porque voy a actuar con conciencia, no por lo que me ordenen. Y segundo, decir que yo soy un personalista y que estoy haciendo un proyecto solo. La figura del llanero solitario. Lo único que hice fue gritar que nos iban a volar la cabeza en las elecciones y me dijeron que yo estaba loco y nos volaron la cabeza. Pero, por ejemplo, Rodolfo Carter de la UDI, usted comparte un proyecto con él. O sea, a ver, lo que pasa es que yo creo que mira, lo que va a pasar aquí, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. El alcalde de la Florida. Sí, el alcalde de la Florida. Lo que va a pasar aquí. A lo mejor es una asociación más bien de alcaldes. Pero sigamos, avancemos en no, ese porque punto. Yo soy senador. ¿Por qué en el pasado a lo mejor usted hizo un camino con muchos alcaldes y ahí está su referencia. Sí, mira, esta cuestión se va a ordenar sola. Yo creo que después que pase, si gana la expresidenta Bachelet, esto se va a ir ordenando solo. No es que yo vaya a elegir a uno o a otro, sino que en el fondo se va a ordenar y vamos a tener que ponernos de acuerdo en algunas cosas que son las importantes. Yo creo en el libre mercado, pero también creo en la regulación y no creo en los abusos. Y ponte tú, una de las cosas que a mí me gustaría plantearle a la presidenta posible es que construya una cárcel de baja seguridad. Y de una vez por todas los delincuentes de cuello corbata. Por supuesto, es mucho más fácil, es mucho más simple, es más barata y que los compadres... No, pero no que se escapen. No, para que se escapen. Pato, ahí le está pasando. Es que te quiero explicar para que la gente lo entienda. La cárcel de baja seguridad es una cárcel mucho más barata, mucho más simple, que el tipo que quiere arrancarse pierde mucho más porque termina en la cárcel pública. Pero hoy día en Chile, los delincuentes de cuello corbata no van nunca a la cárcel. Y no van a la cárcel ¿por qué? Van al club. O porque los jueces conscientemente no los mandan a la cárcel porque terminan con otros problemas, las violaciones, lo que pasa en la cárcel es una cosa horrorosa. Y si nosotros de una vez por todas no solo tengamos regulación y contrapeso para defenderse, sino que el tipo... te aseguro que la Polar no era existido, ni que la colusión de la farmacia no existido si sabían que los gerentes iban para adentro. No quiero que nos porque ahora pagan un cheque que es mucho menor de lo que pasó y no pasó nada. Pero si el señor alcalde hubiera estado 1 año y medio, 2 años preso, nunca habría hecho eso. Así que hagamos una cárcel, usted me ayuda... ¿Goldberg estar preso entonces? No, sí. No, bueno, si hubiera sido delito... Por supuesto, el que haga el delito, no tengo idea, yo no lo quiero personalizar. Lo que quiero decir es lo siguiente, que un gallo que te asalta en la esquina de Avenida Mata puede irse 5 años preso y te roba 20 lucas. Y uno que te asalta por 100 millones de pesos nunca va a la cárcel. Esos compadres tienen que empezar a ir a la cárcel. Y cuando vayan a la cárcel, se acabaron los estafadores. No, y las condiciones además en la cárcel son absolutamente extremas. No quiero que nos alejemos, el compadre de Avenida Mata no le tiene miedo a la cárcel, pero el de corbata sí le tiene miedo a la cárcel. Aunque sea... con un televisor. Sí, llegamos a ese punto porque yo lo interrumpí. No es mala idea, Pato, ¿eh? No, buena. Cómprame, la compro. Sí, sí. Manuel José. No, llegamos a ese punto. Dime más mesa. Hagamos dos. Hagamos así no dos. se puede. O sea, Manuel José va a ser el regalón del clinic de ahora. Sí. Oye, si no me ha sacado nunca con un condón en la cabeza, güey. Si yo estoy salvaje. Muchas gracias. Ahí hay una portada. Gracias, Pato. Ahí hay una portada. Claro, la idea creativa. Ahí hay una portada. Manuel José, yo lo interrumpí, por eso llegamos finalmente al caso de la Polar, porque estaba analizando la figura de Pablo Longueira. No me quiero ir de ese punto en particular y de lo que planteaba Cheche, qué tan cercano estaba. Usted reconocía que él era un mejor político que usted. ¿Qué otras coincidencias tiene con él, con su figura y con la eventualidad de que vuelva a la política pese a lo ya dicho? No, lo que pasa es que yo de Pablo Longueira era un tipo súper convencido de lo que hacía y era un gallo que defendía lo que él creía con mucha fuerza. Bueno, a mí me acusan de personalista porque a veces, y hago un mea culpa, a veces soy más duro de lo que debo hacer en decir cosas, pero como vivo entre la gente pobre y el barrio alto, las diferencias son tan salvajes que a uno lo violentan y a veces me pongo violento y pido disculpas si he sido. Pero que en Chile hay 2 Chiles y yo no quiero que existan 2 Chiles. Y que muchos de mis amigos no creen que existe el otro Chile. Y yo les quiero decir que sí existe. Y que si no cambiamos, esta cuestión va a reventar. Existió hace 40 años atrás un golpe militar, en 10, 15 años más, si esto no cambia, va a haber un golpe social, acuérdense. ¿Te parece, perdona por terminar una cosa cortita, que es momento de hacer como un nuevo acuerdo en Chile? O sea, que aquí hay deudas, digamos, que habría... Tremenda oportunidad. Los desastres o las crisis son oportunidades. ¿Va a estar dispuesta la parte de la derecha verdadera, la que tú adscribes, a entrar en un diálogo? Yo creo que la mayoría de la gente está dispuesta. Si ¿Tú estás pensando, Pato, una asamblea constituyente? No, otro nivel. La forma que tome pueden ser muy distintas, pero... ¿Pero qué es lo que es la asamblea constituyente? La asamblea constituyente es el resultado de defender a la fuerza un sistema y que al final la gente sale por el lado porque... Ese es el tema. O sea, los que querían defender la constitución y el binominal, les salió el tiro por la culata porque les pueden hacer una asamblea constituyente. Yo lo que creo es que la constitución es una casa
que se ha arreglado muchas veces, pero que falta arreglarla mejor para que participen más, mejorar la distribución, porque este país no es un país que está reventado. Y yo creo que la gente de derecha, la de centro derecha, estamos todos dispuestos. Si este país, mira, lo que le va a pasar al presidente Bachelet va a ser súper parecido a lo que le pasó al presidente Piñera. Prometió muchas cosas que no puede. No, pero espera, ok, pero ella ha prometido muchas cosas que no va a cumplir, porque no puede cumplir, y todo el mundo sabe. Y le van a pasar una factura sobre eso. Yo, de hecho, te pregunté exactamente eso. Mi impresión es que Michelle Bachelet ha sido irresponsable, porque teniendo un gran capital político, ha ido mucho más lejos, de hecho, de lo que necesitaba para poder ganar una elección. La nueva Constitución, la reforma tributaria, educación gratuita para todos, ahora una gran reforma laboral que va a cumplir en su primer año, más la AFP estatal, más muchos compromisos. ¿Cuál es tu impresión respecto de la generación de expectativas de ella y qué responsabilidad le cabe como candidata respecto a esos compromisos? ¿Sabes lo que pasa? Es que, desgraciadamente, los candidatos, bueno, cuando uno realiza las elecciones cada 4 años, Obama debe asustarse porque arreglan todos los problemas. Yo he escuchado en todas las campañas que las pensiones se arreglan. Y tú sabes perfectamente que la famosa AFP estatal, ellos mismos reconocen que no se tienen problema. Entonces, lo que le van a exigir a ella es que mucho más pragmatismo, que los problemas realmente se solucionen. O sea, lo que va a exigir la gente es que más que sea gratuita la educación, que también sea de calidad, porque las diferencias van a seguir. Y en eso yo creo que ella no tenía para qué prometer tanto. ¿Fue irresponsable? No, que no es irresponsable. Es como cuando nuestra candidata ofreció 800 lucas. Y hace 6 meses atrás estaba enojada por 207.000 pesos. A veces la vorágine de la campaña la hace cometer errores. Yo creo que con la fuerza que ella tenía, no tenía para qué hacerlo, porque le van a pasar una cuenta. Te aseguro que no va a salir bien evaluada en el gobierno por el empeño que le haga. ¿Por qué? Porque resulta que es que a lo mejor ella lo cree, a lo mejor lo sueña. Yo estoy seguro que la expresidenta Bachelet es una muy buena persona y bien intencionada, igual que Alain Matei. Yo no creo mala intención, sería loca. Vamos a ver qué sucede. O sea, yo Alberto, creo en tú buena cierras intención. esta ronda de preguntas. Sí, no, yo quiero enfocar el tema, volver al tema de la religión. Usted ha sido un emblemático defensor de la Biblia junto al mesón. Y la verdad es que hoy día uno de los grandes retrocesos políticos ha sido justamente de quienes defienden esa idea. Un Estado, se está pidiendo un Estado mucho más laico del que incluso formalmente se había establecido en Chile, y la mayor parte de los chilenos están dispuestos a cambios valóricos importantes. ¿Usted cómo va a afrontar desde su posición, que cada vez la entiendo más como una isla, porque la verdad es que nunca dice con quién se va a juntar, digamos, pero cómo va a afrontar esta cuestión de la religiosidad en un mundo que ya parece ser un ambiente bastante distinto a lo que usted propone? Mira, a ver, primero, yo creo en un Estado laico, pero eso no quiere decir que yo no tenga derecho a creer en Dios. O sea, yo también exijo mi derecho a creer en Dios. ¿Y por qué pone una estatua de Juan Pablo II en la calle, entonces? Primero te puedo mostrar la cantidad, si queréis la cantidad de gente que quería ponerla. Sí, vamos ahora. Entonces es divertido. Dios está exiliado, pero cuando los mineros estaban a 700 metros no hubo nadie que no hiciera una romería. Tú no, por supuesto, no creí. No, por supuesto. Pero la mayoría sí. La mayoría sí. Y los propios mineros también. Por lo tanto, este país es mucho más religioso de lo que... No, pues, es que tú crees que yo te falto respeto con eso. Lo digo en forma... Y al revés, yo también tengo derecho... Para mí, yo no puedo separar mi persona, y nunca lo he hecho en política, de mi religión. Pero yo ¿puedes separar tu persona de las leyes que tú hagas? Porque no es lo mismo. Las leyes son por el país. Pero las leyes se construyen y las que se votan. Sí, pero las leyes tienen que ser, ¿no es cierto? O yo voy a trabajar para que las leyes sean sobre la base de mis principios, tú los tuyos, y ahí veremos quién gana. Pero ¿sabes lo que pasa? Es lo siguiente, que en el fondo aquí se trata de demonizar a la religión. Un matiz, porque no es que sean mis principios, es que permitan mis principios, especialmente los religiosos. O sea, es que no son los religiosos. Si yo creo algo, no es para que todo el resto lo crea igual. Lo que yo defendería es que todo el resto pueda creer lo que quiera. Sí, por supuesto. Pero en el fondo, si tú crees de que ese niño o ese feto no es una vida humana, yo voy a defender que es una vida humana, pues. Entonces, lo que estoy diciendo es otra cosa. Mire, es que esto... ¿Y lo vaya a defender con fe o con ciencia? Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque es divertido. En el fondo, para mí, el cristianismo es una forma de servicio. Yo creo que el cristianismo en su esencia es servir al prójimo. Y el servicio público, si todos trabajáramos por el servicio público, al servicio de los demás, este sería otro país. No de cristianos. Creo que los musulmanes hacen lo mismo, etc. Entonces, tú no te separes. Si yo creo en algo,
Yo no me puedo separar de eso. No. Y no soy intolerante por defenderlo con fuerza. ¿Por qué? Pero se lo Manuel José, vamos a ¿Y por qué no lo puedo poner en la calle si yo tengo derecho a lo mismo que tú andar en la calle? Por eso. Por lo mismo. No, porque de hecho yo no estoy poniendo nada en la calle. ¿Cómo que no? No. ¿Estáis sacando algo que a mí me interesa? Bueno, pero, no lo está poniendo con anticipación. No significar la calle con algo específico que es para un grupo. No, a ver. O sea, usted no entiende lo que es la calle, lo público, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. No lo entiende. He trabajado un par de años más que ti en eso, así que lo entiendo. No, se lo y he ido a elecciones, sí, mira, cuando Arturo Prat lo pusieron en la estatua, no, es para los marinos. Viejo, el mundo se mezcla. Puede haber una estatua de Arturo Prat, puede haber una imagen de la Virgen María, puede haber un Buda, perdóname. Eso todos tienen derecho, y no porque a ti no te guste eso. ¿Y usted puso alguna de Pablo Neruda? Yo feliz le habría puesto, le tengo una gran admiración. ¿Por qué no lo puso? Si fue alcalde tantas veces. Ponte tú, ¿sabes lo que hice? Un monumento al pueblo mapuche. Ahora, que se va a instalar ahora. ¿Cómo te quedó? Porque el de la Plaza es horrible. Pero a ver, oye, o sea, hay un montón de cuestiones. Lo que pasa es que justamente creo que tu actitud es mucho más discriminatoria que la mía. ¿Escuchamos la pregunta de la hermana? Ya, a ver qué dice. Por favor. Veamos qué dice. Que hacerla más brava. Cote, a mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Detrás de siempre un hombre fuerte, rudo y que sabe pasar los obstáculos de la vida, siempre hay algo que nos hace llorar. Yo quiero saber cuáles son tus cosas a los 51 años de edad que te hacen llorar hoy en día. No se puede contestar. Qué bueno. No se puede contestar. Solo sabemos que tiene 51 años. Es voluntario contestarlo. Yo lo contesto feliz. No se puede contestar porque son las reglas del juego. Le queremos agradecer. ¿Sí? Sí, a mí me interesa. Yo me engancho con los temas de los otros. Sí, me emociono fácilmente. De lágrimas fácil. Le queremos agradecer que haya estado aquí con nosotros. No derrame lágrimas después porque no es necesario. También pueden ser de alegría. También pueden ser de alegría, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado con nosotros y los invito a ver una nota con lo que nos dejó el debate de la Archi con dos candidatas ya. Lo que necesitamos es una ficha, una manera de identificar quienes requieren beneficios que sea más justo. La ficha que se está usando hoy día es la que dejó el anterior gobierno tal cual. Dije que íbamos a hacer una campaña limpia, sin agresiones, sin descalificaciones personales. Cuando se habla de buena política, perdón, pero no es congruente cuando un alcalde se opone a la inauguración de un hospital. Obviamente que es falso que el comando haya dado cualquier instrucción, eso es un absurdo. Hemos visto como personas como la directora de la CUT y su presidenta Bárbara Figueroa, Alfredo Sey, y también parlamentarios, concejales, alcaldes de partidos como el PRI o el PRO nos han estado apoyando. No me está quedando ninguno de ellos ni estoy buscando a ninguno de ellos. Creo que las personas no endosan sus votos. ¿Pondría más carabineros en la zona? Los fiscales son quienes determinan aquello y justamente es lo que han hecho muchos en los casos que está mencionado. Que en Alemania de Merkel hay educación pública y gratuita para todos. ¿También en ese aspecto? No siempre ha habido educación gratuita para todos. Los alemanes tienen fundamentalmente distintos sistemas previsionales, pero el sistema eje y base es de reparto. Y están muy arrepentidos. Entonces parece poco su modelo de Alemania de Merkel. Es que lo más importante de todo, Mauricio, es justamente premiar el esfuerzo. ¿Escucharon el debate? El de la H. El de... Claro, Oye, bueno, hay una campaña presidencial. Señor, dame paciencia. Hay dos candidatas presidenciales, se enfrentan este domingo, van a tener un debate Anatel también. Escucharon parte de las declaraciones, ya. Fuera de las bromas. ¿Qué les parecieron los puntos más comentados? Cheche, por favor. El más aplicado. Bueno, el tema de la ficha CAS fue un tema relevante. Ya y rebotó hasta hoy, porque hoy día salió a explicarlo de nuevo Evelyn Matei, porque dijo, Michelle Bachelet parece que no entendió nada de lo que yo había dicho respecto a la ficha CAS. Sí, aunque para ser honesto respecto a lo que las opiniones del comando de Matei, yo creo que efectivamente aquí se perdió una buena oportunidad de marcar con más fuerza las diferencias. O sea, aquí Evelyn Matei tiene que hacer los puntos de manera muy, muy concreta para mostrar las diferencias. Y a mí me gusta que en general los debates, lo tenemos además en este panel, los debates sean de altura de miras y sean, digamos, bien conversados. Pero probablemente Evelyn Matei es la receta que hoy día no tiene que seguir. Entonces tiene que ser un poco más audaz y más agresiva en ese buen sentido de la palabra, que es marcar con mucha claridad que aquí hay básicamente dos modelos de sociedad posibles que se están jugando, que un marco de centro-derecha y un marco más de izquierda, digamos, una concertación un poco más radicalizada, y que ese
debate tiene implicancias que no solamente se reflejan en puntos como la ficha CAS. Pero eso no está tan claro en estos debates. Alberto, ilústranos tú, que eres una persona tan culta, al respecto de la siguiente pregunta. La Alemania de Merkel, cuando ella menciona ese punto en particular y es rebatida no solo por los periodistas, no, sino por qué modelo de Alemania ve ella respecto de Michelle Bachelet. Bueno, ¿cuál es el modelo de la Alemania de Merkel y qué tan cercano está su modelo? Lo que pasa es que esta frase que dijo hace rato ya Evelyn Matei es una locura completa. O sea, la Alemania de Merkel, sin ser los países escandinavos, que son los estados de bienestar puro, ¿no? La Alemania de Merkel es un país donde la combinación, la presencia de lo público es muy masiva, muy masiva. Sin ir más lejos, por ejemplo, Ena von Baer estudió una educación gratuita, su doctorado en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y como cualquier otra persona que incluso si se va de acá puede estudiarlo gratuitamente. O sea, la verdad es que no tiene nada que ver, no hay un punto de comparación. El punto que quiso marcar en su momento Evelyn Matei, a mi juicio, supongo, que quiso hacer, era decir que en medio había que buscar un punto intermedio y no ser tan radicales, y el punto intermedio efectivamente en Europa viene a ser Alemania. Pero es un punto intermedio en Europa. Acá en Chile estamos hablando de que el nivel de privatización del mercado de la educación, de la salud... De hecho, tenemos un mercado de la educación, tenemos un mercado de la salud, no tenemos un sistema público. Privatizado. O sea, está privatizado, entonces de verdad no tiene punto de comparación. Yo encuentro que eso fue un error enorme porque además estableció un criterio de confusión muy grande. Justamente era el punto donde decía Cheche. O sea, yo creo que a Evelyn Matei lo único que le queda hoy día es ir a ganar un debate, por ejemplo. No empatarlo, no le sirve empatarlo o ganar por poco, porque Bachelet con eso sigue muy tranquila. Y no lo logró. Y yo al contrario, creo que esta semana, no por el debate, sino que esta semana en general por esto de que se empezaron a sumar apoyos y aparecieron distintos apoyos para Bachelet, fue una semana bastante buena para el comando de Michelle Bachelet. ¿Qué opinión tienes tú, Hernán? Porque ahora habíamos escuchado ya las mismas declaraciones al interior del comando, que la votación habría subido un 43% según los números que manejan, que se podría estar acercando esa distancia, esa diferediferencia, ¿es real eso? O sea, que la aprobación del gobierno. Claro, se va a ajustar. Del 25, digamos, hay un espacio de crecimiento natural. Evidentemente que la pelea es muy difícil. A mí la impresión que me da, y a propósito del debate, es la baja intensidad que está teniendo esta segunda vuelta. Y creo que la abstención es lo que va a ser la gran pregunta del próximo domingo. Ahora, paradojalmente, esta sensación de carrera corrida da márgenes para que veamos alguna sorpresa. Yo ahí doy mi cuota de esperanza a Evelyn Matei. No, pero Hernán, seriamente, ¿cómo evalúan ustedes la estrategia del 1 más 1? Yo que voté porque ese es el 1 más 1 igual 7, ¿no? Que yo que voté por Evelyn Matei voy a alguien que la invitación que está haciendo el comando, es que todos aquellos que votaron por Evelyn Matei en primera vuelta busquen a otra persona y lo lleven eso era el 1 más 1 es sí, igual pues 7. Sí, eso es la reforma de la calidad de la educación. No, pero eso está evaluado positivamente al interior del comando. Yo creo que eso lo vamos a tener que evaluar el próximo domingo. Okay. ¿Qué piensa usted? ¿Del debate? Del debate, de los temas que se hablan, de la política actual nacional. De la Archi como institución. El debate lo encontré fome, como yo creo que el 98% de los chilenos, digamos, o 98,8%. Yo creo que lo que puede... Y sí creo que estamos haciendo tema de la abstención, que es un tema interesante. ¿Cuánta gente va a votar? Que decir aquí cuánto va a votar es darnos las de mago, porque no hay mayores maneras científicas o rigurosas de determinarlo. Pero estamos dentro de los márgenes mundiales. O sea, pero no Latinoamérica. No Latinoamérica. Yo acabo de estar con una persona en la Embajada de Canadá, me dice que está votando en torno al 50% y bajando. No habla en castellano. En Francia está bajo el 50%. En Francia está bajo el 50%. Latinoamérica no es. Lo que pasa es que tenemos los grandes temas. No sé. ¿Y por qué la gente, yo creo que puede sentir poco interés ahora y que es la misma falta de pasión que uno siente, no sé, uno mismo quizás en esta elección? Uno quizás porque la elección está bastante diseñada, o sea, ya sabemos más o menos lo que va a suceder. Pero yo creo que también porque no hay temor de que suceda ninguna tragedia. Y todos sabemos que así sean importantísimos los cambios que se están poniendo en juego, la sensación de que aquí va a haber un derrumbe espantoso o de que aquí va a haber un cambio radical, la tienen 5 pelafustanes en los distintos extremos de este juego. La tiene la Lucía Santa Cruz, que cree que aquí vendrá, no sé, Europa del Este. No, pero está citando a Carol Cariola, para ser justo con Lucía Santa Cruz. No, está bien, lo que tú quieras, pero pausarla. Ok, injusto, pero lo que sea.
Y creo que el resto sabemos que aquí esto se va a jugar bien si es que las transformaciones se producen con generosidad de las distintas partes del juego. Bien, vayan pensando ustedes en sus porcentajes porque vamos a hacer nuevamente un juego de apuesta entre nosotros. Nos debemos una comida. Pero antes vamos a la pausa comercial. Por suerte no habló Pepe Out. Geografía. Ya estamos de regreso aquí en Patio de los Naranjos. Oye, algunas palabras y comentarios para quien fue la gran figura además de esta semana, o que falleció a los 95 años, Mandela. Mandela. Mira, Mandela es un personaje, yo creo que es interesantísimo seguirlo, no solo porque fue la persona que quizás generó uno de los grandes cambios del siglo XX, que es pelear por la igualdad, digamos, racial, sino que además por la manera en que lo hizo. Mandela distaba mucho de ser un purista, de ser un defensor a ultranza sin pragmatismo de sus principios. Fue un pragmático de comienzo a fin. Actuó en un periodo en que Chile tiene harto que conversar, porque los comienzos de los 90 hubo incluso chilenos que fueron que participaron en el proceso sudafricano. Fue mirado atentamente. Mandela no era un tipo que se jactara, digamos, de ser un limpio y no sé qué, le encantaba la ropa, era un dandy, estuvo preso, las mujeres, fue un tipo que tras estar preso no sale convertido en alguien que se oferta como un ser a ser admirado, etcétera, etcétera, sino que se entrega a todas las vicisitudes del mundo. A veces Mandela. Súper interesante su figura. ¿Quieren aportar algo ustedes? Sí, yo agregaría que efectivamente el caso de Mandela, pero sobre todo el caso sudafricano, de hecho, como dice Patricio, se usó mucho en política comparada para ver los casos transicionales con Chile. Hubo parentescos de inicio y después de un tiempo las diferenciaciones de los casos se hicieron muy grandes y por tanto ya eso ha quedado en la historia, pero esa comparación en algún momento existió y hubo vinculaciones efectivas desde el punto de vista intelectual y político entre ambos países. En cualquier caso, la lucha que se dio ahí es una lucha cultural fundamental de la humanidad. O sea, el tema de la apartheid fue un asunto que marca la historia de la humanidad. Y su victoria es una victoria, la victoria de ese movimiento, no solamente de Mandela. Esa victoria marca la historia contemporánea, sobre todo en los países principales, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, va a ser muy importante como referente. No hay una cuestión, observaba mucho el modelo chileno, parece, o por lo menos se lo había comentado al expresidente Frey, con quien estuvimos conversando, y también con el expresidente Estuvo metido allá Lagos, Pepe Salaquete. Pepe Salaquete estuvo. Y no es interesante también analizar que no era un tipo aferrado al poder, por ejemplo. Lo entregó en su momento debido, con el pragmatismo que tú ya comentabas, Pato. Sí, o sea, lo que había que gobernar se gobernó y luego... se retiró. Claro, y daba sus luchas desde los puntos Hay que acordarse, desde donde le debía dieron el hacerlo. Premio Nobel de la Paz junto con Leclerc, que era una cosa bien rara. Son esas cuestiones que suceden... Que fueron esos grandes pactos, ¿no? Que probablemente esos grandes acuerdos mundiales, más que nacionales. Ahora, lo más interesante es la imagen potente de quienes lo estaban llorando hoy día, ¿no? O sea, blancos y negros, digamos, de la mano en las calles viendo... Y eso refleja mucho más que probablemente los acuerdos políticos en algún sentido trascendió a la cultura y a la filosofía de una sociedad. Ahora salieron un montón de grandes frases de Mandela, dieron vuelta por las redes. Las 15 más importantes, las 30 las 10, las 20, las no sé cuántas. Pero había una que a mí me parece particularmente interesante, y creo que es muy profundamente democrática, que es como la manera de terminar con un enemigo trabajando juntos. Y yo tengo la impresión de que cuando no se entiende, digamos, que con cualquiera se puede y se debe trabajar, se está marginando algo muy central del valor democrático. Bien, llegó la hora de despedirnos. Muy bien. Estuvo muy interesante nuestro programa. No va a haber pronósticos en esta oportunidad, lo vamos a hacer de manera privada porque ya es bastante tarde y es tiempo también de partir. Nos vemos sí el próximo domingo. No se comprometan con nada ni con nadie porque están comprometidos con nosotros en una elección que va a ser sumamente importante. Que tengan buena semana. Muy bien. Muy buena semana. Estén muy bien. Te traigo el cote.